Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Padre, ahora, Señor, abrimos nuestro corazón para tu palabra, nuestros oídos. Escucharemos atentamente tu voz. Te rogamos que nos guíes con tu Santo Espíritu a toda la verdad y, Señor, sean ministrados, edificados los corazones de mis hermanitos. Todo está en tus manos, Señor. Muchas gracias, Padre. Alabamos, bendecimos tu santo nombre. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 1, verso 29 en adelante. El título de esta transmisión es Cordero de Dios. Dice así la palabra de Dios. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Para esto, hermanos amados, ya había comenzado Juan, como dice en el libro de Mateo capítulo 3, a bautizar. Ya bautizaba a multitudes de personas en el Jordán. Y él es el que había profetizado a corto plazo que detrás de él venía alguien que no era digno, Juan, de desatarle la correa de su calzado. Alguien grande. Ya que, como se mencionó anteriormente, después de todo ese tiempo, siglos de silencio entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, no había profeta, no había predicación, no había siervos de Dios como los profetas. Ahora sale Juan, enviado por el Señor, y toda la gente tenía su vista puesta en él. Entonces él tenía que aclarar, como ya vimos la semana anterior, en el título de la transmisión La Voz, de que él no era, ya que todo mundo ponía su mirada en él. Él tenía que aclarar, él no era Hanabí, él no era Hamashiach, él no era lo que ellos pensaban, sino solamente una voz, la voz de uno que clama en el desierto. Y él mismo iba a presentar al Señor Jesús como quien sí era Hamashiach, el Mesías, el Cristo. Y, hermanos amados, puntualmente esto se cumplió. Por eso dice en el 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y, hermanitos, al venir tuvo que publicar, anunciar delante de todos esto: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diciendo, no soy yo, no pongan su vista en mí, sino en Él. Él es el Cordero de Dios. Ahora, hermanos amados, en otras traducciones no se menciona como en español lo leemos Cordero de Dios, sino, por ejemplo, en otra traducción se dice el Cordero tierno. Y bueno, ya que se le da este título, como en Mateo, Hijo del Hombre, y hermanos amados, aquí se le da este título y varios títulos más, como el Verbo. Y, hermanitos, ahora se dice Cordero de Dios. Luego va a decir el Buen Pastor. Luego, hermanos amados, va a dar más títulos, pero por esta ocasión vemos este. Este es el Cordero de Dios. Tengo que recordarle, hermanitos, que Dios mismo instituyó a través de Moisés acerca de los sacrificios. Uno de ellos, el más maravilloso, y también que tenía que ver con Pesaj o Pascua, hermanitos, era acerca de sacrificar. Y claro, cuando se acercaban al tabernáculo, llevaban un cordero macho, sin defecto, de 1 año y perfecto. Tenía que ser perfecto, nada, ningún defecto en él, una patita quebrada,
algo de defecto en el cuerpo del cordero. No, mis hermanitos, tenía que ser perfecto. Ahora, al Señor Jesús aquí se le da ese título, el Cordero de Dios. Cuando alguien, un judío, por ejemplo, escuchaba ese término, para ellos era entendible muy rápidamente, si es que sí creían en el Señor Jesús y sí lo aceptaban, la palabra y el término Cordero de Dios. Para nosotros, hermanitos, oímos la palabra con fe, y ya que el Señor nos guía a la verdad con su Espíritu, nos explica y podemos entenderlo. Pero para ellos, el concepto de Cordero, para los judíos, era algo, hermanitos, que tenía que ver con Dios, con la reconciliación con Dios, o como se dice, propiciación por los pecados, y tenía que ver, claro, con los pecados de ellos. Tengo que mencionarle, hermanitos, que parte del rito del sacrificio del Cordero era que el sacerdote, claro, descendiente de la tribu de Leví, que ministraba sea en el templo móvil llamado tabernáculo o templo fijo desde Salomón, hermanitos, primeramente oraba a Dios, levantaba sus manos a Dios, el sacerdote. Bueno, ahora oraba por el padre de familia o la persona que se acercaba a Dios, que llevaba su cordero. Ponía las manos, ambas manos, en la cabeza del hombre o encabezado de familia, y ahora después ponía sus manos en el cordero. Eso, hermanitos, era un tema de imposición de manos. No es el mismo tema de imposición de manos del Nuevo Testamento, que era para sanar o para delegar o para transferir Espíritu Santo o ministerio. No, mis hermanitos, era muy diferente, pero sí tenía que ver con transferencia. O sea, significaba, simbolizaba, cuando ponía el sacerdote las manos en el hombre, persona, encabezado de familia o cualquier otro civil, cuando ponía sus manos en su cabeza, quería decir, hermanitos, que tomaba los pecados de esa persona. Ahora, esas mismas manos las ponía en la cabeza del animalito, e inmediatamente de eso ya degollaba el cordero, que quería decir y representaba: los pecados tuyos se los transfiero a este animalito, cordero tierno o cordero para el sacrificio, los transfiero y tus pecados son quitados de ti, y este va a morir en tu lugar, va a ser degollado, también desangrado. Eso, hermanitos, simbolizaba cuando alguien traía su corderito ante Dios, y el sacerdote, descendiente de Leví, tenía que ministrar en la presencia de Dios. Se podía decir que el trabajo de los sacerdotes antiguos, claro, casados de la tribu de Leví, con descendencia, con hijos y santificados para esa misión, ese llamado, hermanitos, el trabajo de un sacerdote más sintetizado era acercarlos a Dios a través de los sacrificios, no del sacerdote, sino del animalito. Pero resulta que nuestro Señor Jesús, como Hijo de Dios, se describe en Hebreos también como el sumo sacerdote, el que ministra, y aquí como el sacrificio para el Señor, o cordero para el sacrificio, o cordero de Dios. Y claro, el Señor Jesús es eso y más. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el alfa y la omega. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es admirable consejero, Dios fuerte, Immanuel, Dios con nosotros. Él es el Cordero Santo. Él es el alfa y la omega,
Él es el Verbo de Dios. Y hermanos amados, tantos títulos. Él es la vid verdadera. Él es el buen pastor. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y más, hermanos amados, más que profeta y más títulos y atributos. Aquí se le conoce y presentado es por Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Entonces, explicándole esto, hermanitos, acerca de el Cordero que usaban los hijos de Dios para acercarse a Dios, de ese Cordero degollado, cuando dice la palabra en Apocalipsis que vio como un Cordero inmolado, equivale a degollado, es lo mismo. Bueno, el Señor Jesús es ese Cordero, también se le conoce como León de la tribu de Judá. Y hermanos amados, muchísimos títulos más. Muy bien, entonces los judíos cuando oyeron esto, ellos se identificaban cuando querían acercarse a Dios. Claro que había más tipos de sacrificios o más modalidades, claro que sí. Sacrificios por la culpa, por el pecado, por la paz y más, hermanitos amados, modalidades. Pero cuando tenía que ver Cordero de Dios, tenía que ver con pecado. Por eso dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, no pecado del Cordero, sino del que traía su Cordero. Y el Cordero ocupaba el lugar de culpa de uno, por eso el Cordero tenía que ser degollado. Muy bien, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así habló Juan acerca del Señor Jesús que se acercaba a él. Ahora, el 30. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, hermanitos, ya vimos también acerca del Verbo, la preexistencia de Cristo. Y no solamente, hermanitos, por cuestión de días, que era antes de Juan el Bautista, sino ya vimos mucho más allá en cuanto al tiempo. Dice, verso 31, y yo no lo conocía, pero por eso vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Muy bien, hermanitos, ese era el trabajo de Juan el Bautista, predicar el arrepentimiento, bautizar, pero con dirección, con miras a preparar el camino al Señor Jesús. Ahora, un dato, hermanos amados, bíblico, referente a esto también, es que en verdad no lo conocía, no lo había visto. Esto es verdad, pero también, hermanos amados, conforme a la palabra en el libro de Lucas, resulta que la mamá de Juan el Bautista, llamada Elisheba, o sea, Elizabeth en español, era prima de María. María, hermanitos, así lo leemos en la Biblia, pero en hebreo se dice Miriam. Miriam es María. Muy bien, ambas eran primas. O sea, que de cierta manera, Juan el Bautista era como un primo, algo del Señor Jesús. No en primera persona, pero sí algo lejano. Y era, por así decirlo, pariente. Pero claro, el Señor Jesús no nació, hermanitos amados, por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Recordamos eso. Muy bien, ahora dice, hermanitos, el 32. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Aquí, mis hermanos amados, también como en el libro de Mateo, capítulo 3, cuando se menciona del bautismo del Señor Jesús, que él mismo dijo, cuando Juan se lo impedía, decía, yo tengo que ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí, como diciendo, tú eres mayor que yo, tú no necesitas bautismo, tú eres el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús le respondió, deja que cumplamos ahora toda justicia. Bueno, en Mateo se menciona, hermanitos, que también
descendió sobre el Señor Jesús en forma de paloma, cuando ya salía del agua, el Espíritu Santo, y que se oyó una voz del cielo. Y hermanitos, los judíos, a ese tipo de voz, ya que para ellos sí, también ya había pasado otras veces que venían voces o de ángeles o del cielo, ellos le llaman a la voz del cielo, que es de Dios, Bak-Kol. Bak-Kol, una voz del cielo, ellos le llamaban Bak-Kol. Bueno, en Mateo se menciona que se oyó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y se menciona también al Espíritu Santo. Aquí dice, hermanos, Juan, verso 32, además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo. Espíritu con mayúscula, hermanitos, habla del Espíritu Santo. Descendió del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Aquí se da testimonio, hermanitos, que el Espíritu Santo estaba sobre él. También dijo en Lucas la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y continúa la lista. Muy bien. Se dice aquí, hermanitos, que vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Ahora dice el 33: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea Dios el Padre, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea, hermanitos, no conocía al Señor Jesús en persona, pero había una señal, un requisito: al que se viera que desciende sobre él el Espíritu Santo, ese es. Y por eso dice ahora el 34: y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Otro título del Señor Jesús, aparte de Cordero de Dios, es Hijo de Dios. Y en verdad lo es, hermanitos. Nadie, ninguno, hermanitos, fundador de religiones, ningún papa de la Iglesia Católica Romana, que es mentirosa, ningún fundador de religión, persona importante, a nadie se le da así el título exclusivo de Hijo de Dios. Claro, doctrinalmente dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo somos, pero título así en general y universal, nadie, hermanitos, tiene ese título. Ni siquiera Gabriel, Ángel Gabriel o Miguel, no, hermanitos, sino al Señor Jesús se le da ese título: este es el Hijo de Dios. Muy bien, hermanos amados, en este Evangelio de Juan se va a hablar mucho de la doctrina de la salvación, como ya se mencionó, la fe, el creer en el Señor Jesús, quién es el Señor Jesús, pero también, hermanitos, es el libro que va a hablar del Espíritu Santo, hermanitos, como ninguno, a partir del capítulo 14. Cuando lleguemos ahí, hermanos amados, una bendición tan grande será, claro, si seguimos en la tierra todavía y alcanzamos a llegar al capítulo 14, hermanitos, verá usted mucho acerca del Espíritu Santo. En general, hermanitos, nosotros los cristianos evangélicos, como ya se explicó, así nos llamamos evangélicos por el evangelio, que son buenas noticias. Eso es lo que quiere decir evangelio, buenas noticias. Nosotros creemos en el Padre, Dios Padre. Creemos en Dios Hijo, es el Señor Jesús, Hijo de Dios. Y creemos en el Espíritu Santo, que está ahora en la iglesia, está en nosotros. Y hermanitos, le mencionaba que en Juan capítulo 14 y 15 también se va a referir mucho del Espíritu Santo como obra
cómo actúa, quién es, por qué fue enviado, quién lo envió. Claro que el Padre, y es el Señor Jesús el que bautiza con Espíritu Santo, y dice en Mateo, y fuego, equivale a poder. Muy bien, hermanitos, creemos entonces en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Vamos, hermanitos, siempre a caminar en esta tierra mientras seguimos vivos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene funciones y claro que los vamos a enseñar conforme a la palabra. ¿Qué funciones? Me adelanto un poco para mencionarle que a través del Espíritu Santo declaramos que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo también se llama Consolador, nos consuela de lo que nos pasa en la tierra. También es como Maestro, guía. En la Biblia, hermanitos, bueno, cuando antes se enseñaba a los hijos y no era el papá o la mamá, al maestro se le llamaba ayo o guía. Pero más entendía, hermanitos, un ayo era alguien que guiaba al hijo, a los hijos. Pero, hermanitos, los primeros maestros bíblicamente eran los papás. Y hermanos, hoy, bueno, en nuestra edad moderna todo ha cambiado, pero bíblicamente los primeros maestros son los papás. Y luego, si se contrataba a un ayo, era un guía, era un maestro. Bueno, al Espíritu Santo también, hermanitos, se le conoce como ayo, como maestro, como guía, alguien que nos recuerda las palabras del Señor Jesús, alguien que nos convence, nos redarguye y claro que sí, espíritu de poder, Espíritu Santo. Hermanos amados, cuando dijo el Señor, recibiréis poder cuando seáis revestidos del Espíritu Santo o del poder de lo alto. Y hermanitos, el Espíritu Santo es poder. No es la fuerza activa de Dios como dicen los testigos de Jehová, es persona, camina con nosotros. También, hermanitos, se traduce como paracletos, así como le escucha, paracletos, que significa uno que es llamado a caminar al lado de otro. Espíritu Santo camina con nosotros, pero claro, dijo el Señor que estará con nosotros y en nosotros, o sea, dentro, nos habita, somos templos del Espíritu Santo. Muy bien, me he adelantado, hermanitos, porque hay doctrina del Espíritu Santo. Hay doctrina del Señor Jesús, doctrina de la salvación, doctrina del cielo, doctrina del infierno, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de la Trinidad, doctrina de la segunda venida de Cristo, doctrina del arrebatamiento, doctrina, hermanos amados, en cuanto al ministerio o al llamado. Y hermanos amados, hay doctrinas y una de ellas es la doctrina del Espíritu Santo. También otra, la doctrina del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Hay doctrina de Dios, que equivale a los atributos que son solamente de Dios, que ya hemos visto: omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnividente, eterno, inmutable. Y hermanos amados, hay más doctrinas. Pero ahora vemos que fue presentado el Señor Jesús por Juan públicamente y se declaró que este es el que bautiza con Espíritu Santo. El Señor Jesús es el que bautiza, hermanitos. Y claro, si lo vemos doctrinalmente, en Lucas también se menciona que es lícito pedir al Padre que nos dé el Espíritu Santo. Y claro, hermanitos, no es algo enredado ni complicado. Se puede orar al Padre: danos de tu Espíritu o llénanos de tu Espíritu, en cuanto a dar o llenar. Pero en cuanto a bautizar,
ahí es el Señor Jesús el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Todo eso es doctrina, amados hermanos. Muy bien, ya el Señor Jesús en este pasaje se menciona que fue presentado por Juan, ya que tuvo el testimonio de que este era el Hijo de Dios cuando vio descender el Espíritu Santo sobre él. Entonces, por eso Juan ya lo presenta diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra, y a partir, Señor, de estos temas del Evangelio de Juan, te rogamos, Señor, muéstranos más del Señor Jesús y más del Espíritu Santo, porque hoy tu Espíritu camina con cada creyente y habita en cada hijo tuyo. Gracias, Señor. Estamos en tus manos en todo lo doctrinal que vamos a aprender. Señor, abre el entendimiento de mis hermanitos. En ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Estén muy pendientes a estas transmisiones, porque el libro de Juan tiene mucha doctrina, fundamento bíblico para el cristiano. Amén, hermanos amados. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes.